Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bien, de lo último que habíamos conversado, estuve analizando acerca del tema del proyecto para poder enviarles sustituyendo el examen como tal. En primer lugar, mencionarles que el tema del examen tenía una calificación del 40% de la segunda unidad. Eso significa que vale 4 puntos en la segunda unidad. Entonces, este proyecto que lo van a desarrollar en grupo va a tener ese puntaje, ¿sí? Va a valer total 4 puntos en la segunda unidad. Bien, les explico en qué va a consistir el proyecto. Denme un segundo. Bien, primero les voy a explicar qué es lo que debemos hacer y cada uno de ustedes desarrollará el proceso más óptimo o el que crean conveniente para realizar la actividad como tal, ¿sí? Ustedes pueden, bueno, hemos visto ya durante las diferentes clases que en el front panel nosotros tenemos contadores, tenemos indicadores de tipo texto, de tipo booleano, de tipo string y tal, ¿no es cierto? Bien, sin embargo, también es posible desarrollar con los sistemas LabVIEW, sistemas SCADA, es decir, sistemas que interactúen con el usuario, ¿ya? No vamos a generar sistemas SCADA como tal, pero sin embargo vamos a hacer una aplicación interactiva. ¿En qué consiste una aplicación interactiva? Por ejemplo, yo tengo aquí el front panel y cuando yo decido pues ubicar un tanque, quisiera ver un tanque, cómo se llena un tanque, pues tranquilamente puedo poner aquí un gráfico que tenga un ascenso vertical y puedo extenderlo un poco más. Espérenme un segundo, lo sujeto bien del lado, exactamente. ¿Ya? Bien, supongamos que yo aquí le doy un run continuo y yo podría hacer que este valor vaya ascendiendo o descendiendo. Bueno, aquí vamos a conectarlo con vamos a poner un valor numérico. Y este valor numérico aquí lo vamos a conectar. Y bien, nosotros podemos hacer que este valor incremente, podemos ponerlo a 100, podemos ponerlo a 20 y así a cualquier valor, ¿no es cierto? Sin embargo, si yo diera que por detrás del sistema este valor vaya incrementando por defecto, da la impresión de que el tanque se estuviese llenando, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que vamos a desarrollar nosotros? Nosotros vamos a aplicar un sistema en el que dé este tipo de impresiones, que dé tanto movimientos de bandas, que dé transporte de objetos, que dé sistemas de llenado y movimientos en general, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a aplicar una librería que yo les voy a pasar en los próximos momentos para que puedan ingresar diferentes variaciones, diferentes front panel, puedan variar los front panel en vez de este tanque, por ejemplo, que les estoy indicando aquí. Ustedes puedan pues poner tal vez una tolva, tal vez un, un camión de transporte, tal vez una persona por ahí moviéndose, cosas así en labio, ¿sí? ¿Y cómo van a efectuar los diferentes movimientos o cómo se va a empezar a mover todo el sistema? Es que ustedes lo van a definir, ¿sí? Ustedes son los que van a cambiar esa información, ¿sí?
Entonces, el proyecto va a ser el siguiente. Voy a poner una nueva función. Lo que les di con lo que les acabo de decir simplemente es una premisa. ¿Ya? Bien, supongamos que yo tengo una cinta transportadora de este tipo. En la cinta transportadora se van a empezar a desplegar. Voy a poner aquí una caja, pero en realidad lo que se va a desplegar aquí es un objeto de vidrio, ya una botella como tal, una botella de vidrio. Y en la parte de acá vamos a ubicar una tolva, ¿ya? En las herramientas de graficado que les voy a pasar, ustedes pueden encontrar las tolvas, pueden encontrar reservorios, pueden encontrar tuberías, lo que necesite, ¿sí? Aquí van a encontrar una tolva. Les estoy graficando en este momento cómo está la parte superior. Después ya les voy a hacer cómo está la parte inferior y más o menos en la siguiente clase yo creo que ya les tendría una gráfica de cómo va a quedar en el labio. Bien, bueno, va a estar aquí una tolva. Esta tolva es pequeña. En la parte de acá vamos a tener vamos a ponerlo por aquí, la parte de acá atrás. Aquí va a estar un horno. Un reservorio de agua. Vamos a ponerlo de otro color. Vamos a poner aquí que esto es un reservorio de agua. Y vamos a poner en la parte de acá que está una mezcla, ¿sí? Bien, todo esto va a estar enlazado por tuberías y todo esto va a estar unido, por decirlo así, dentro de la programación del labio. ¿De qué se va a tratar el sistema? Ya, recuerden, esto es un reservorio de agua. Vamos a ponerles nombres. Aquí es agua. ¿Ya? Esto es un horno. Aquí existe una mezcla. Y esto de aquí es una tolva. Bien, todo esto va a estar interconectado por tuberías. Esto con esto va a estar conectado por tuberías. Esto va a estar conectado también por tuberías. Y esto también por tuberías. Listo. Muy atentos al proceso. Inicia el proceso. Se abre la válvula de agua. Voy a hacerlo todo muy superficial, ¿sí? Así que mucha atención. Aquí hay una válvula de agua. Se abre la válvula de agua y se tiene que visualizar dentro del front panel del labio cómo el agua circula desde aquí hacia el horno, ¿sí? Se abre la válvula de agua y se tiene que visualizar cómo el agua circula de aquí hacia el horno. Si este tanque, supongamos que es de este porte, ¿no es cierto? De este porte y tenemos el agua a esta altura, ¿ya? Como va circulando el agua hacia el horno, el agua de este reservorio se tiene que empezar a disminuir. Entonces, se va disminuyendo el agua de este reservorio mientras esté abierta la válvula. Una vez que se cierre la válvula, esto se estabiliza, pero el horno, que supongamos que es esta misma gráfica, que estaba vacío, en cambio, se empieza a llenar, ¿sí? Todo esto lo tienen que hacer en el front panel del labio, ¿ya? Y bueno, ya les voy a decir después las otras cosas. Esta mezcla, que también estaba llena, ya se generó una mezcla aquí, también tiene que empezarse a disminuir. Se tiene que visualizar de la misma forma que lo hicimos en el estado anterior. Aquí hay otra válvula. Aquí también vamos a dibujar otra válvula. Este, por si acaso, no es el símbolo gráfico de una válvula como tal, simplemente es explicativo. ¿Sí? Bien. Entonces, se abre esta válvula y se abre esta válvula al mismo tiempo, empieza a fluir el líquido a través de estas tuberías,
de esta de acá también, y se empieza todo a mezclar dentro del horno, ¿sí? Entonces, aquí ustedes tendrán que poner un pequeño motorcito. Bueno, sí, un motor o algo que nos dé la impresión de que esto empieza a girar como tal. Es decir, supongamos que yo tuviese una línea de esta manera y acá tuviese otra línea de esta manera, pues estas líneas se empezarían a mover una vez que estén fluyendo los líquidos dentro del horno. Se cierra la válvula de acá, se cierra la válvula de acá, se detiene esta circulación como tal, se detiene también este entorno y el horno empieza a calentar, ¿sí? Entonces, en la parte inferior del horno, vamos a poner una especie de llama, ¿ya? Vamos a poner una especie de llama y esto se empieza a calentar, ¿ya? Después de un determinado tiempo, como ustedes lo definan, recuerden que esto es únicamente visual, esto es gráfico, ¿ya? Una vez que ya se caliente este tema, se va a aperturar esta válvula y va a fluir el líquido condensado de agua y mezcla hacia la tolva. Esta mezcla, por si acaso, pueden ser granos secos, pueden ser materiales o puede ser lo que sea necesario, bueno, del proceso que se esté realizando en esta empresa como tal. ¿Listo? Bueno, una vez que el horno caliente total llegue a una determinada temperatura, si lo dejan reposar, no lo dejan reposar, eso es indiferente. Aperturan esta válvula de aquí, eso no importa si es visual o no es visual, podrían poner simplemente un LED que esté en verde cuando esté abierta y en rojo cuando esté cerrado, pues eso ya depende de ustedes. ¿Ya? Entonces, se apertura este valor de aquí, fluye el líquido nuevamente, ustedes tienen que hacer esta parte visual, ver como que el líquido estuviese fluyendo a través de estas tuberías y llega hacia la tolva. La tolva también recordemos que inicia vacía, el líquido que está ingresando pues tiene que hacer incrementar el valor de la tolva y cuando esta válvula de aquí se aperture, tiene que esta cajita que habíamos definido en un inicio que tendría a ser una botella de vidrio, empezar a circular a través de la banda transportadora, ¿sí? Hasta ubicarse debajo de la tolva. ¿En qué parte se va a ubicar? Pues donde la tolva va a dejar caer pues la sustancia condensada. Cuando la tolva empiece a dejar caer la sustancia sobre este dispositivo, sobre este jarrón de vidrio, la tolva va a empezar a disminuir su capacidad, su líquido como tal, la mezcla realizada, y en cambio cada una de las botellas de vidrio va a empezar a subir. Por ejemplo, la tolva podría tener suficiente líquido como para unas 100 botellas o para unas 20 botellas. Eso ya depende de ustedes. Entonces, va disminuyendo a medida que se van llenando estas botellitas de acá. Y listo. Y ese proceso es todo el tiempo repetitivo, todo el tiempo se está repitiendo y claro, tendrán que hacer un pequeño panel, ¿ya? Un pequeño panel donde se indique el número de botellas llenadas, temperatura a la cual se encuentra el horno, a ver, número de botellas llenadas, temperatura a la cual se encuentra el horno, si es que todavía el reservorio de agua tiene capacidad o tiene agua y si es que en la mezcla también existe todavía producto. Y por la parte de acá vamos a poner unos temas visuales, ¿ya? De esos podrían ser varios. También pueden ser indicadores, ¿ya? Que nos digan, por ejemplo, el reservorio de agua tiene agua, el reservorio de agua se ha quedado vacío, el reservorio de la mezcla no tiene ya mezcla como tal, la tolva se ha quedado vacía, el horno está encendido, el horno está apagado. Bueno, aquí un tema visual. Ustedes verán cómo hacen la parte de todas las mezclas y sobre todo lo más importante es que este tablero de aquí me tiene que mostrar toda la información del proceso. ¿Existe agua? ¿No existe agua? ¿Esta válvula
esta válvula o esta válvula abierta, cuáles están abiertas, cuáles están cerradas, cómo está fluyendo los líquidos a través de cada uno de estos dispositivos y tal. ¿Sí? Y si es que el proceso está activo o inactivo, aquí una parada de emergencia, un stop para detener el proceso, como ustedes deseen. Bien, ya está ahí. Sería el proyecto. Ustedes son 34 personas, si no me equivoco. Sí, son 34 personas y hoy veo que se han ausentado bastantes. Bueno, son 34 personas, así que el proyecto va a ser de 8 personas, ¿sí? De 8 personas, yo creo que estaríamos trabajando bien y máximo 2 grupos de 2 personas. De esa manera cumpliríamos con con todos los estudiantes pues, que conforman el curso de automatización. Bien, importante. ¿Quieren ustedes autodefinir sus grupos o los defino yo? Creo que sería mejor nosotros, ingeniero. Así ya Sí, sabemos con quién trabajamos y eso. ya. Perfecto, verán, les voy a dar tiempo hasta hoy en la noche para que me envíen los grupos al WhatsApp, ¿sí? Me van a enviar los grupos ya conformados al WhatsApp y de esa manera pues yo los voy a ingresar en el EVA y les voy a plantear ahí ya la imagen del proyecto final. Si es que ustedes quieren ampliar un poco más el proyecto, me parece perfecto, no hay problema, estaría totalmente bien. Si es que quieren hacer menos del proyecto, pues me parece también perfecto, pero sin embargo las notas les iría un poco más baja. Recuerden, tenemos 3 clases netamente para que hagan cualquier pregunta con referencia a este tema, pero las preguntas tienen que ser en torno a cosas que ustedes ya hayan avanzado. La primera pregunta que todo el mundo se va a hacer y es normal es, ¿cómo generar, por ejemplo, este desplazamiento de esta botella? ¿Cómo hacer que estos sistemas ya les dije más o menos cómo se podrían ir vaciando? Esto de aquí, si lo hacemos trabajar como un LED, cuando se activa, cuando se inactiva, ¿cómo podrían cambiar los colores? ¿Cómo hacer que este tema se mueva y esas cosas? Es importante que ustedes primero generen una consulta y después vengan con dudas, ¿sí? No a que literalmente yo les indique cómo resolver el trabajo, sino más bien que ustedes ya hayan visto cómo resolverlo, pero tienen cierta duda sobre algún aspecto en general. Bien, ahora sí, les voy a recibir preguntas con respecto al sistema, al proceso que vamos a desarrollar. Los escucho. Sí, dime. Terminaría el proceso. Terminaría el proceso y ahí ustedes tendrían que poner, no se detiene el programa, solo termina el proceso. Entonces, ustedes tienen que tener ahí algún botón, alguna cosa que diga reiniciar o comenzar nuevamente y así pues todo empezará como que los trabajadores manualmente ya hubiesen vuelto a llenar de agua el sistema y de mezcla, aunque eso se hace de forma automática, pero nosotros vamos a hacer de cuenta que un trabajador viene aquí, bota más agüita en esta parte de aquí, pone más mezcla en esta parte de acá. Literalmente, este es un proceso que se hace eh, para el tema de la cerveza, ¿sí? Se pone la mezcla de los lúpulos, la parte de la cebada, se hace las mezclas como tal, se vierte con agua, se, se disuelve ambos componentes, se precalienta la mezcla, se va hacia una tolva y se vacía en cada una de las cervezas. Un proceso un poquito, claro que es mucho más grande, pero para indicarlo así de forma básica, ¿sí? A ver, ¿qué otra pregunta tiene? La temperatura es gradual, tiene que ir incrementando de poco en poco, ¿sí? Pero bueno, eso puede ser mm, literalmente visual, ¿ya? Ustedes pueden ahí poner que
que vaya en un ciclo while o en un ciclo for, que esté incrementando de 5 en 5, por decirlo así, que esos sean los grados centígrados, y cuando llegue a un determinado punto, pues que se mantenga ahí, qué sé yo, por unos 10, 20 segundos o lo que ustedes definan, ¿sí? Bien, más preguntas. Ingeniero, disculpe, para lo que es el tema del calentamiento del horno, o sea, ¿hay algún bloque, digamos, que ya tenga, sea, las funciones de transferencia de calor para que caliente el horno, algo así? ¿O esa función la debemos generar nosotros? Ya, verás, aquí es importante que nosotros lo que vamos a trabajar es con un tema visual, ¿ya? Para no meternos con la parte de los demás bloques de lo que es labio. Entonces, cuando trabajamos con este tema visual, lo que vamos a utilizar son ciclos while, ciclo for, switch case, node control, node structure, vamos a utilizar desplazamientos, bucles como tal, ese tipo de cosas que son todas las que ya hemos visto, ¿ya? Para lo que tú me dices, la transferencia de calor, lo único que nosotros vamos a decir es como los hornos eléctricos actuales. Ubico la temperatura, ubico el tiempo y pues yo tengo que dejar que el sistema llegue solito a esa temperatura en del tiempo que yo le he puesto. Y nada más, pero todo es visual. Es decir, tú te podrías aquí ubicar un pequeño en la parte del horno, ¿no? Puedes ubicar un recuadrito que te diga pues que estos faltan 10 segundos, por ejemplo, para calentarse o para terminar de calentar el producto y el tiempo que va transcurrido. Más claro, puedes ponerle aquí un temporizador diciendo que empezó en 20 y ir disminuyendo 20, 19, 18, 17. Cuando el temporizador llegue a cero, dejar pasar el líquido hacia la tolva. No sé si me comprendiste. Sí, sí, ingeniero. Gracias. ¿Ya? ¿Más preguntas? Como ustedes deseen, puede ser tanto homogénea como heterogénea. ¿Más dudas? Y que una pregunta, respecto a lo que son, por ejemplo, el tanque, todo eso va a ser gráfico, no hay ningún control. El control sí va a ser solo el panelito. Exactamente. Ahorita vamos a hacer un tema netamente gráfico, meramente gráfico, ¿sí? No vamos a hacer nada de control, no vamos a implementar controladores, no vamos a implementar funciones de transferencia ni nada de esas cosas. Para alguien que desee trabajar una tesis el próximo ciclo, pues lo vamos a plantear ya el sistema de cerveza artesanal como una tesis, ¿sí? Con diferentes controladores. Así que por si acaso les dejo ahí una cuñita para el siguiente ciclo quienes quieran plantear tesis. Ya. Ingeniero, Hola. yo no creo que entendí mal. ¿Los grupos son de 8 o de 2 personas? No, de 8 personas. Ah, ya, ingeniero, gracias. Ujú. ¿Y qué pasaría con los dos que se quedan afuera, según los cálculos? Deben haber 2 grupos de 9 personas. Ya, justo una persona que me faltaba para hacer un grupo de 9. Sí, no te preocupes, tiene que haber 2 grupos de 9 personas y los demás de 8. Bien, ¿tenemos tal vez más dudas? Bien, listo. Entonces, verán, vamos a quedar hasta ahí en la clase del día de hoy, porque lo que necesito yo ahorita es que formulen ya los grupos y que empiecen a investigar. Hasta el día de, recuerden que esto máximo tienen para presentar
hasta el día viernes, ¿ya? Podríamos prolongarnos exageradamente hasta el día sábado, a más tardar el domingo, prolongándonos, ¿ya? Entonces, si es que pueden terminar más pronto, terminen. Ahora, van a tener el tiempo para que ustedes se organicen como grupo, vean, distribuyan el trabajo. Es muy importante que distribuyan el trabajo. A ver, es un trabajo que puede resultar muy sencillo, pero si se lo distribuyen de forma correcta, si ahora una o sola persona o dos personas se encargan de tratar de hacer todo el proyecto, pues es un proyecto pesado, ¿ya? Por eso son tantas personas, son 8 personas. Así que una persona puede encargarse de ver cómo hacer circular el agua a través de las tuberías. Otra persona puede encargarse de ver cómo hacer la parte del panel. Otra persona puede estar viendo cómo hacer que fluya la botella a través de la riel como tal. Otra persona puede estar viendo cómo disminuir el líquido desde la tolva, cómo presentar todo eso. Bueno, distribúyanse el trabajo de forma correcta. Así que van a tener hasta el día de mañana para ya tener una idea de cómo hacer cada una de esas cosas, ¿sí? Cómo hacer cada uno. No es difícil, créanme que es bien sencillito. Es bien sencillito, pero tienen que tenerlo claro, ¿sí? Así que voy a dejarles ahora este tiempo libre para que se organicen, para que se integren, para que se distribuyan el trabajo. Y el día de mañana voy a aclarar cualquier duda con respecto a todas las investigaciones que ya hayan desarrollado y posiblemente les indique ya el resultado final, cómo debería quedar, ¿sí? Listo, jóvenes. Entonces, si no tenemos más dudas, quedamos así para el día de mañana. Ingeniero, ya se le vería que nos dijo que se iba a pasar. Sí, les voy a pasar al correo o al WhatsApp porque es un poquito pesada. Ya, no se preocupen, en unos minutos que la comprima y se las envíe, ya la tendrán disponible para toda la gama de productos que puedan ustedes aplicar dentro del labio, ¿ya? Sí, todo, absolutamente todo. Cómo ustedes pueden hacer el flujo del agua, cómo pueden hacer la disminución de líquido. Bueno, la disminución de líquido ya pudieron ver ahorita eh, bueno, les voy a dar una cuñita más. Vamos a ponernos aquí en pantalla. Voy a cortar esto. Ya. Supongamos que esto es un tanque, ¿ya? Esto es un tanque. Ustedes pueden ver que yo puedo manipular el líquido a mi antojo, ¿sí? Suponiendo que eso es un tanque. Ahora, ¿qué necesito que suceda dentro del tanque? Yo necesito que el líquido se vaya incrementando. Ahorita solo lo voy a hacer incrementar. Ya. Imagínense como el decremento en el proceso inverso. Listo. Entonces, voy a conectar esto a las iteraciones. Voy a poner aquí un tiempo de unos 250 milisegundos. Y voy a crear... Error. Voy a crear aquí un control. Ya, lo más rápido que pudimos hacerlo. Listo, entonces vamos a ponerlo esto en 0. Y lo iniciamos. Y pueden ustedes observar que da la impresión, un tema visual, que el tanque se está llenando, ¿no es cierto? Pero como que está muy entrecortado, tac. Y eso como que no nos gusta mucho. Bien, ¿cómo lo podemos arreglar? Disminuyamos el tiempo. Volvamos a 0. Y ahora el líquido está fluyendo, ¿sí? Como que se estuviera llenando solito. Bien, ese aspecto visual, esa forma visual, la vamos a replicar en cada uno de nuestros sistemas, ¿sí? Tanto en la parte de agua, de mezcla y tal. Y ahora, ¿cómo hacemos para vaciar el sistema?
pues imaginemos el proceso inverso. Este de aquí, como ustedes saben, tiene un valor máximo y un valor mínimo, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí. Debemos tener, aquí está. ¿Sí ven? Un valor máximo y un valor mínimo. Eso quiere decir que el valor máximo va a llegar a 100. Ah, perfecto. ¿Cómo podemos hacer entonces para que disminuya? Vamos a ubicarnos aquí. Voy a crear una constante con 100. Y lo voy a conectar de esta manera. ¿Sí? Le voy a poner, para que no se sorprendan, le voy a poner en 0, así como estábamos haciendo antes. Y voy a empezar al revés. ¿Y ven? Da la impresión ahora de que el sistema se está vaciando, ¿sí? Todo es un tema visual. Le juega mucho el tema de la vista aquí, como ustedes lo puedan apreciar de una u otra manera. ¿Qué es lo único que falta? Por ejemplo, que cuando ya llegue a 0, termine este ciclo while. Ustedes saben que aquí tienen una función stop if true. Entonces podrían poner que cuando este valor sea igual a 0, cuando sea menor a 0, pues también se detenga el sistema. O también podrían ubicar que cuando esto sea igual a 100, pues también se detenga el sistema. Ya todo depende de cómo ustedes se lo imaginen y lo quieran desarrollar. Esto es un tema visual, pero representa mucha imaginación por parte de ustedes. ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Sí? Aquí juega muchísimo, pues ya su parte metodológica, cómo se imaginan ustedes haciendo ya procesos industriales. ¿Sí? Este es un tema de interfaz gráfica, nada más. No sé si entendieron esta parte. Sí. ¿Ya? Bien, perfecto. Entonces yo creo que ya tienen una pequeña cuña para cómo hacer las demás actividades. Los desplazamientos son literalmente similares. Vamos a consultar también acerca del node property, ¿sí? Es importante que consulten acerca del node property, ¿ya? O la propiedad. No lo puede escribir, ingeniero, tal vez. Aquí les voy a poner. ¿Ya? Esto es, consulten acerca del node property, ¿ya? De la propiedad node. Ustedes van a ver que con el node property pueden hacer algunas variaciones a cada uno de sus ítems, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues van a poder cambiar cierta información de sus sistemas. Listo, ¿tienen tal vez alguna otra pregunta? Aquí justo está el node property o el property node. ¿Ya? Lo encuentran aquí, por ejemplo, se ubican sobre el indicador. ¿Ya? Le dan clic derecho, se ponen aquí en Create, en la parte de Node Property o Property Node. Aquí tienen cada una de las cosas con las cuales ustedes pueden trabajar. Entonces, con esto básicamente van a hacer toda la magia que representa el acto visual de esta parte. Listo, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven difícil? ¿Lo ven fácil? Parece difícil, pero ya van a ver que a medida que van avanzando, en realidad es bastante sencillito. Sí, es sencillito y aparte de eso, pues que es interesante la forma de cómo ustedes lo van a resolver. Bien, listo. Entonces, jóvenes, hasta ahí quedaríamos. Esperaría sus dudas el día de mañana. Igual, cualquier cosa o cualquier consulta, igual me pueden indicar al WhatsApp, ¿sí? Los grupos, por favor, hasta la noche de hoy en el WhatsApp. Todo listo, ¿sí? Bien, jóvenes, que tengan una buena tarde. Nos vemos el día de mañana.
Bien, generación. Gracias, ingeniero. Hasta ingeniero. mañana. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, chicos, que pasen bien.